Ok, bueno, bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy aquí con ustedes estrenando cámara, una cámara diferente. La cámara que yo venía usando tenía una sola vista, un solo campo de visión, pero esta pretende llevarles a ustedes una visión de 360 grados mucho más completa y que me da una mayor flexibilidad a la hora de producir un programa más rico en imágenes, ¿no? Porque podemos ver muchas más cosas. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con una palabra que se llama competencia. Cuando uno dice, a mí me gusta la competencia, una de las interpretaciones de a mí me gusta la competencia es que a mí me gusta competir. Es decir, a mí me gusta enfrentarme a situaciones difíciles, preferiblemente en compañía de otras personas, para ver qué tal podemos, hello, qué tal podemos triunfar o no en cualquier actividad que hagamos. Entonces, eso se llama la libre competencia y hay gente que es muy competitiva, lo cual ha sido la marca fundamental de la actividad humana desde sus orígenes. O sea, los seres humanos, toda la historia está llena de ejemplos de personas sumamente competitivas, que un buen día se paraban y querían competir con los compañeros para ver quién corría más, quién saltaba más, quién llegaba más lejos, quién subía la cima más alta, quién ganaba más dinero, quién tenía más hijos, quién tenía más poder, ¿no? Tanto es así que eh, la competencia es casi que algo vinculado al ser humano. Hay personas que no son tan competitivas, pero hay otros que sí. Yo tengo la impresión de que eso debe ser fundamentalmente genético, aunque hay un elemento social de desarrollo, y es que si tú naces en una familia de competidores, de personas que estimulan la competencia desde tu infancia, tiendes a tener una mayor tendencia a desarrollar esa necesidad de competir. Pero no es eso a lo que me quería referir hoy, porque esa es una de las acepciones de la palabra competencia. Hoy voy a hablar de otra de las acepciones, que es la que tiene que ver con la capacidad de hacer algo, el ser competente o el ser un incompetente, ¿no? Que ya es otra cosa. Ser competente es ser capaz de realizar una tarea en forma eficiente, eficaz, con buena calidad del trabajo, en el tiempo adecuado. Eso se llama competencias. Persona competente. Y una persona incompetente es una persona que no lo logra, ¿no? Y así como hay personas competitivas, hay personas competentes. La competencia en la realización de algo tiene mucho que ver con tres factores. El primero es la iniciativa y la pasión por lograr la meta. Pero eso no basta. El segundo es la destreza, la educación o la capacitación que hayas desarrollado para lograrlo. O sea, yo puedo desear mucho y tener una pasión enorme por ser medalla olímpica de oro, pero yo no lo voy a lograr nunca si no entreno y si no me familiarizo con todos los aspectos que tienen que ver, bueno, con ser un atleta, ¿no? De tal manera, pues, que eso es un factor interesante que tiene que ver con el hecho de ser competente. El tercer factor, que ya no es la motivación ni el entrenamiento, es la actitud mental. Es decir, es la necesidad de hacer las cosas bien hechas. Y es la necesidad de agotar los recursos para que las cosas queden bien hechas. Y entonces ahí entramos en que mucha gente que llamamos competente en el cargo, en la función que se le asigna, nos damos cuenta de que su competencia no radica tanto en sus capacidades individuales, sino en sus capacidades
de grupo, es decir, en la habilidad que tiene de formar un grupo y de potenciar sus limitaciones rodeándose de gente más competente que él. Por eso es que hay deportes, en el caso de los deportes, que son por supuesto actividades competitivas, casi todas o todas, en los deportes, hay deportes individuales donde lo que se mide es la competencia individual y hay deportes donde se mide la competencia colectiva. Es decir, la capacidad de jugar en equipo para hacer que todo el equipo gane. A sabiendas de que porque se tenga un super atleta en un equipo, eso no garantiza el éxito del equipo. Usted puede tener los 3 mejores jugadores de fútbol del mundo en un mismo equipo, pero si el equipo no está, ¿cómo se llama?, configurado para trabajar en equipo, eso no sirve para nada. No. Cualquier equipo pequeño le va a ganar a ese equipo de fenómenos. Así es que, lo cual demuestra que hay competencias individuales y competencias colectivas. La razón por la cual hoy empecé a reflexionar sobre eso es básicamente porque me levanté pensando en la situación actual de muchos países que están viendo sus gobiernos liderados por personas incompetentes y otras que sienten que sus gobiernos están liderados por personas que saben lo que están haciendo. Y me preguntaba si ese liderazgo competente tiene que ver básicamente con que la persona sea muy inteligente o muy hábil, muy conocedora de los problemas del Estado. Una persona que sepa de economía, que sepa de defensa, que sepa de administración, que sepa de finanzas públicas. Pero es interesante porque a veces los grandes líderes de la historia no han sido personas para nada sobredotadas o superdotadas de grandes habilidades o conocimientos individuales. Pero han tenido un elemento fascinante que es la de rodearse de gente competente. Rodearse de gente muy competente. Incluso más competente que ellos. Incluso a riesgo de que las personas se den cuenta de que su ayudante es más competente que el jefe. Pero aún así, ellos han logrado esa habilidad de, conociendo sus limitaciones, buscando otras personas, enamorándolos, integrándolos, colaborando, usando habilidades sociales de colaboración para que esa otra persona se sienta copartícipe del éxito del jefe. Eso es un arte. Cuidado sin mucho más que saber de finanzas y de defensa y de administración y de política, ¿no? De hecho, ese es el arte de la política. A veces se pregunta, bueno, ¿y qué hacen los políticos? Esa es una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué hacen los políticos? Y ahora a mi edad te diría que un buen político es una persona que sabe reunirse con gente competente para hacer un buen gobierno o una buena oposición, sea cualquiera que sea la actividad en la cual esté en ese momento. A lo mejor está en responsabilidades de oposición. Entonces el buen político sabe hacer una buena oposición. Sabe medir las consecuencias de lo que dice, de lo que hace, y sabe reunirse con gente, como dije, igual o más competente que él para cumplir los objetivos. Porque la política es un juego de equipo, es un trabajo de equipo. A pesar de que el mesianismo sigue siendo una obsesión para muchos, la idea de pensar que un solo hombre resuelve todos los problemas, en realidad no es un solo hombre, es un hombre con un equipo que es el que resuelve todos los problemas. Perdón. Entonces, eso es interesante ver ese tipo de competencias, la habilidad de rodearse de gente capaz de hacer de ti el líder que tú necesitas ser para las circunstancias.
en política, en el campo militar, en todo tipo de cambios. Y ahora voy a dar ejemplos de lo poco que conozco de la historia, de diferentes liderazgos a los cuales todo lo que acabo de decir es producto de ese análisis que he hecho de estos líderes, porque he aprendido de su historia y he podido entender por qué llegaron a ser grandes líderes, ¿no? Y por qué triunfaron o por qué fracasaron. Entonces vamos a analizar, o voy a analizar eso. La otra cosa es la incompetencia. Si analizamos ahorita la competencia, pues también podemos analizar la incompetencia. La falta de capacidad de realización de cosas. La tendencia a fracasar, incluso antes de comenzar. Y tiene que ver, por supuesto, se la podemos dividir en dos tipos, la incompetencia. La incompetencia individual o personal, que es aquella donde tú no sirves para lo que pretendes hacer. Y la incompetencia de grupo es cuando no solamente tú no sirves para lo que vas a hacer, o no tienes capacidades para eso, sino que no te rodeas de personas adecuadas. Y si la tarea es compleja, como son la mayoría de las tareas complejas, pues nada vale que tú seas una persona súper competente si te reúnes con una cuerda de incapaces. ¿Ah? O sea que fíjense qué importante es esta asociación en que seas un genio. Si te rodeas de imbéciles, no vas a lucir como un genio nunca. Tu genialidad nunca se va a materializar en la realización de tu proyecto. Y si tú eres un poquito mediocre, pero tienes ese don de captar y de incentivar, de motivar genios, pues es posible que al final la gente termine atribuyéndote a ti la genialidad de la gente que tú escogiste. Fíjense qué fascinante es ese proceso, que hasta un mediocre puede llegar a ser un gran presidente si se rodea bien y si deja que los demás hagan lo que él no sabe hacer. Pero por otro lado, la posibilidad de que un hombre que es un genio, muy bien motivado, muy educado, muy preparado para todo, al no saber escoger el equipo de gobierno, pues fracasa. Fracasa porque ya de por sí se anota a perdedor. O sea que el verdadero persona competente en el desarrollo de un proyecto es alguien que sabe bastante de lo que se está metiendo y tiene ese encanto especial de poder seducir, de poder enamorar a otros que sean competentes para que lo ayuden a eso. Esas grandes empresas que han surgido de parejas o de 2, 3, 4 individuos han surgido, no tanto porque uno u otro haya sido muy, muy bueno en lo que estaba haciendo, sino por lo que se llama la sinergia. Esa capacidad que tienen los seres humanos de que la suma de 2 o más personas sea mayor que la suma de las personas individuales. Y que haya equipos, por ejemplo, de 4 personas que valgan por 60 y que haya equipos de 60 personas que no valgan por una sola. Y toda la diferencia entre una cosa y otra está vinculada a eso que llamamos la sinergia, la capacidad de trabajar armoniosamente en forma organizada y con una muy buena comunicación entre las partes. Entonces fíjense qué pasa. A veces uno puede juzgar la competencia y la excelencia profesional de alguien viendo los equipos de trabajo en los cuales ha participado o los cuales siguen a esas personas. Tanto que muchas veces cuando las empresas se roban, porque ese es el término que ellos utilizan, ¿no? Nos robamos al gerente de mercadeo, nos robamos al gerente de suministro, nos robamos al gerente de operaciones de la competencia. Cuando ellos se llevan a una persona de esa, usualmente buscan también llevarse las personas que han hecho posible que esa señora desarrolle ese potencial. Y las mismas personas cuando negocian esos cambios de pariente, iba a decir, cuando negocian esas posesiones nuevas,
te dicen, ok, tú me vas a pagar el triple, perfecto. Tú me das una serie de prebendas, muy bueno. Pero yo no vengo solo. Yo me traigo a fulanito, sutanito y menganito. Porque si tú quieres realmente que yo haga en tu empresa lo que yo hice en mi empresa previa, yo tengo que tener a mi equipo conmigo. ¿Eh? Entonces, eso a mí siempre me llamó la atención, esa situación. Uno de los primeros ejemplos que recuerdo eso fue con un personaje tristemente célebre, que en un momento yo admiré muchísimo porque lo llamaban el maestro de la diplomacia internacional. El nombre del difunto era Henry Kissinger. Y Henry Kissinger, hubo un momento en el que yo llegué aquí a los Estados Unidos que estaba haciendo lo que él llamaba shuttle diplomacy, o diplomacia del shuttle, del ida y vuelta, ¿no? Y se llamó así porque él andaba literalmente ejerciendo su trabajo montado en un avión. Aterrizaba en una ciudad un día, hablaba con el primer ministro, con el presidente, negociaba un acuerdo, se montaba en el avión y el día siguiente amanecía en otra ciudad, repuntando lo que había decidido en la ciudad anterior. Y así andaba, como decimos en Venezuela, del timbo al tambo, resolviendo problemas y haciendo acuerdos diplomáticos. Y eso, pues, para un secretario de Estado que tenía ese cargo, tenía fama de muchas veces viajar mucho, pero esencialmente hacer todo desde la oficina del secretario de Estado, estaba llamando la atención la viajadera del señor Kissinger. Y yo recuerdo que en una de esas paradas le hicieron una entrevista y le preguntaron cuál es el secreto de su habilidad diplomática. Y a mí me impresionó porque él ha podido haber dicho, bueno, es que yo soy un genio, es que yo soy sobrenatural, es que yo soy Superman. No hay nadie que tenga la habilidad que yo tengo de crear acuerdos sobre la marcha, ¿no? Pero él dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dice, la clave fundamental de mi éxito diplomático es mi staff. Sin mi staff yo no podría hacer nada. Yo salgo de las reuniones y ya mi staff me tiene organizada todo el material. Ya mi gente sabe cómo yo pienso, sabe las políticas del presidente, me conoce perfectamente. Y mientras yo descanso en el vuelo, mi staff está trabajando. De manera tal de que al día siguiente, cuando yo me levanto en otra ciudad y voy a una reunión con el embajador o con otra personalidad, yo tengo todo mi material listo, preparado por mi staff. Sin ellos, yo no pudiera hacer lo que estoy haciendo. Oye, a mí me llamó tanto la atención eso y dije yo, oye, qué interesante, ¿no? De verdad que uno a veces tiende a darle mucha atención al personaje, que es el que se lleva la fama y los elogios, pero no se da cuenta de que detrás de ese personaje hay todo un gentío que trabaja armónicamente para que él brille, para que él salga a la escena y se lleve todos los laureles. Por lo tanto, si usted quiere ser un gran diplomático, concluí yo, no estudie tanto mucho, sino también ocúpese de formar un buen staff. Un staff que lo conozca a usted, que sepa cómo usted trabaje y que usted los va entrenando poco a poco para que tenga una maquinaria completamente aceitada para cuando usted tenga la necesidad de brillar. Esto es aplicable, amigos, en materia de ser alguien competente a todo el mundo. Porque a menos que lo que va usted a hacer, usted solo pueda hacerlo sin necesidad de más nadie, lo más probable es que usted tenga que hacer cosas muy complejas que requieran la participación de otras personas. Si esto es así, más vale que usted se asocie y busque y reclute personas de buena calidad. Los grandes emprendedores, Steve Jobs, Bill Gates, todos esos grandes multimillonarios, cuando se les pregunta a veces sobre sus logros, ellos lo dicen. Yo
he tenido el talento de reunir personas muy competentes. Sin estas personas yo no hubiera podido hacer lo que hice, porque yo no lo puedo saber todo, ¿no? Entonces, esto me lleva a mí a lo que mucha gente menciona siempre vinculado a la política, que es el equipo de trabajo. De que un presidente podría en un momento dado reflejar que va a ser un buen presidente si tiene buenos ministros y sus ministros a su vez tienen buenos directores de ministerio que puedan hacer posible que la administración funcione. De tal manera que eso es muy importante, que las personas en posiciones de liderazgo y de ejecución política tengan la capacidad de integrar estos equipos. Por el contrario, uno de los signos tempranos de incompetencia puede ser, sin lugar a dudas, el hecho de que la persona a cargo del equipo de dirección no se rodee de gente competente. En otras palabras, a mí me nombran ministro, secretario, jefe, qué sé yo, cualquier posición donde yo tengo que integrar un equipo. Y cuando todo el mundo está esperando que yo dé las primeras instrucciones y sobre todo que identifique a aquellos que me van a acompañar en la gestión, yo vengo y hago unos nombramientos asombrosamente estúpidos. Nombramientos que reflejen no solamente mi ignorancia escogiendo un equipo competente, sino la posibilidad de que personas incompetentes vayan a ayudarme a mí también. Lo cual crea una sensación de pánico, ¿no? Si una persona le asigna un barco para que él lo conduzca y él reúne a los oficiales que van a conducir ese barco y los oficiales que van a conducir ese barco no saben absolutamente nada de navegación, el miedo en la tripulación va a cundir de inmediato, ¿no? Porque se aspira a que no solamente el capitán sepa de barco, sino que también todos los oficiales que están a cargo de que el barco navegue por rumbos adecuados tienen que saber lo que está haciendo. Esto se los digo porque uno de los barcos más grandes del planeta está por zarpar. Está por zarpar por segunda vez. Ya zarpó una vez hace 4 años. Hace 8 años zarpó una vez. Y como era la primera vez que el capitán estaba a cargo de semejante buque, las personas que pretendieron asistirlo lo hicieron acompañar de gente que se presumía competente, que tenían trayectoria de competencia en el sector militar, en el sector económico, etc. De tal manera de suplir las deficiencias de experiencia del capitán y que el barco no se hundiera. Bueno, lejos el capitán de aprender el acto de conducir un buque, el capitán decidió empezar a despedir oficiales competentes y a sustituirlo por una serie de incompetentes. Porque el capitán quería que le obedecieran sin cuestión, sin duda. Y por supuesto, muchas de las órdenes que dio eran una serie de disparates y las personas competentes que estaban escuchando esas directrices dijeron, no, esto no se puede hacer, señor capitán, esto no se puede hacer. Esto que usted está haciendo nos puede conducir a una debacle. No me importa, usted hace aquí lo que me da la gana y si no lo voto. Bueno, eso fue lo que pasó. Tan desastroso fue que a los 4 años del ejercicio del barco, cuando le tocó renovar su licencia, no se la renovaron. Lo consideraron no apto para conducir un barco de este tamaño. No solamente eso pasó, sino que durante los meses y años que siguieron,
se hizo evidente por parte de las declaraciones de todos los tripulantes y de todos los oficiales que contribuyeron a ese primer viaje, la realización de que el capitán era un desastre, un hombre desconocedor de muchos aspectos de la navegación, del mar, de la seguridad a bordo, de la protección de los pasajeros, bueno, de la administración de los víveres, de la administración del combustible. En otras palabras, fue un milagro que ese barco llegara a puerto 4 años después. El asunto es que por un extraño sortilegio del azar y por problemas de confianza en el liderazgo del nuevo capitán, vuelven a darle otra vez la oportunidad a ese capitán desastroso de conducir de nuevo el buque. Va a empezar su gestión de liderazgo y de conducción este próximo 20 de enero del 2025. Para esto, él se está haciendo de una nueva tripulación, una tripulación diferente a la anterior. ¿En qué pareciera ser diferente a la anterior? Que esta vez se está eligiendo no a personas vinculadas a empleos anteriores en la industria o en el gobierno o en la Fuerza Armada, sino que ahora se está empleando gente de la televisión, de la farándula, políticos sin conocimientos técnicos o personalidades sin ningún tipo de conocimiento de cómo funciona el Estado, que es el buque del que he estado hablando hasta ahora. Y entonces la idea es que él puede gobernar con una pila de personas sin experiencia. Entonces, el análisis es muy sencillo. Si hace 8 años él creó un caos en el comportamiento de ese barco por estar rodeado de personas competentes, pero que no obedecían sus directrices, imagínense ahora donde él ya no se rodea de gente competente, sino de gente que obedece sus órdenes sin chistar, por loca o por irresponsable que sean esas órdenes. Entonces eso está creando un conflicto gravísimo dentro de la tripulación y de los pasajeros de este inmenso buque. Porque el capitán viene ahora aparentemente a vengarse de todos aquellos que han hablado mal de él, de su primera travesía, y viene ahora dispuesto a acabar con todos aquellos contrincantes políticos y a demostrar que la confianza que de nuevo se le ha dado, él la va a ratificar escogiendo a personas completamente ajenas a la gestión a las cuales se les ha estado incorporando simplemente para demostrar poder. Lo cual, en mi opinión y en la opinión de muchos entendidos, conocedores de lo que llaman el arte del liderazgo o la eficacia del liderazgo, apunta a un desastre de competencias y de logros, porque va a ser muy difícil conducir un barco, una economía, un poder como el que tienen estas máquinas de este barco en manos de personas incompetentes. Si eso fuera así de fácil, cualquiera podría operar, cualquiera podría ser astronauta, cualquiera podría ganar una medalla de oro olímpica en natación. O sea, si realmente el hacer cosas para las cuales se necesita educación, destreza y experiencia fuera tan fácil, mire, realmente cualquiera que se meta en algo podría lograr buenos logros. En la práctica todos sabemos que eso no es así. Si usted no ha tenido experiencia quirúrgica, usted mata a los pacientes. Si usted no ha tenido experiencia volando aviones, usted se estrella y mata a los que están volando con usted. Y así sucesivamente. Entonces, se necesita experiencia y conocimiento. Y el otro factor
es el factor desmoralizador. Si usted es una persona competente, no hay nada más frustrante y desmoralizante que tener de jefe a alguien que no sabe nada de lo que usted sabe. Le crea un problema de comunicación porque ni siquiera usted puede expresar en términos claros qué es lo que quiere porque no entiende él de lo que usted está hablando. Y segundo, hay una confrontación entre él, el subordinado, que es el que tiene el conocimiento, y el líder, que no lo tiene y que trata de imponerla por su liderazgo o por su posición, por su rango, más que por su liderazgo, sobre una persona que no quiere verse desplazada o afectada por una decisión mal tomada. Entonces así están las cosas. El barco zarpa este 20 de enero de nuevo con un capitán que ya está dando muestras de su incompetencia, de nuevo. No solo por las cosas que está diciendo y las órdenes que ya ha empezado a dar, sino por la tripulación que está escogiendo para dirigir este barco. El primero o segundo oficial, el que está a cargo de la defensa, de la administración, de la salud del barco, todo eso está en manos de gente que nunca ha tenido semejantes responsabilidades ni tiene la menor idea de lo que le toca enfrentar. Entonces eso hace que, como este barco es un barco muy grande y muy complejo, haya muchísima gente preocupada, no solamente de los que vamos en el barco, porque yo estoy metido como usted probablemente en este barco, sino también en los puertos que este barco va a tocar y en las otras navíos que hay en el océano que dependen de la posición y actitud de este barco. Si este barco se vuelve hiperbelicoso, entendiendo por hiperbelicoso un barco que, lejos de cooperar con otros navíos en el océano, lo que se hace es amedrentarlos, amenazarlos. Si no cambias de curso, te hundo. Ustedes comprenderán que hay gran preocupación hoy en los océanos, mucha preocupación en los diferentes mares del mundo, porque este barco es muy poderoso. Tiene muchos cañones, tiene muchos misiles. Su economía es muy importante para el resto de la economía naviera. Por lo tanto, hay mucha preocupación en relación al manejo de este barco. Y para colmo, como la gente que le dio esa responsabilidad al que va a tomar posesión del cargo este nuevo año que viene, hay mucha gente en el barco totalmente disgustada y preocupada, que sienten que deben hacer algo. Y ahí voy a cubrir otro aspecto filosófico de qué debe hacer alguien cuando la sociedad, grupo, organización en la que se desenvuelve toma un curso peligroso, inapropiado, que va en contra de sus fundamentos. ¿Qué pasa cuando uno trabaja en una empresa y el nuevo presidente de la empresa pareciera que va a quebrar la empresa? ¿Qué hacemos? Nos quedamos tranquilos y decimos, bueno, ellos lo eligieron. Esto va a quebrar. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Este hombre está ordenando nuevos modelos de automóviles que la gente no quiere. Ingeniería se lo ha dicho, venta se lo ha dicho, pero él está encaprichado con un modelo nuevo y no hay forma ni manera de hacerle ver que ese modelo no va a gustar. Y resulta entonces que ahí se presenta el dilema del opositor. ¿Qué hacer? Hay tres formas de oposición. La primera es expectativa, es decir, dejar las cosas como están y observar a ver si se materializan los desastres que se pronostican. Vamos a ver para ver. La segunda es un poco más activa. Es una oposición que yo la llamaría reactiva.
o como también la llaman en etapas de siniestros, sandbagging, llenar las bolsas de arena. Voy a usar entonces ahora la analogía del huracán. Si usted sabe que viene un huracán, hay tres posturas que usted puede tomar. La primera es esperar que venga el huracán y rezarle a Dios para que a usted no le pase nada ni a su casa ni a sus bienes. La segunda es, bueno, fortalecer su casa, evacuar sus hijos, irse a un sitio menos peligroso, tomar precauciones, pues, apuntalarse, llenarla, rodear la casa de bolsas de arena para que cuando venga la marejada, su casa no se inunde. Tomar medidas, pues, para que los desastres del proceso no destruyan su bienestar. Y el tercero es oponerse activamente. Y hay dos formas de oponerse. Una es la oposición pacífica y otra es la oposición violenta. En la oposición pacífica, las personas decididas a detener el proceso que llamamos disruptivo, esas personas van a tratar de expresar su opinión y denunciar los atropellos y la situación que está pasando. De hecho, tradicionalmente lo que se llama la oposición política es eso, es sentarse constantemente a señalar las cosas malas que está haciendo el gobierno. La oposición en una empresa, igual. Esencialmente, la oposición en un momento dado en una empresa, ante una gerencia nueva que no la está haciendo muy bien, es precisamente informarle a todas las personas, a los directores y a los accionistas, los desafueros que están aconteciendo en la empresa para que se tomen medidas en relación con eso. Pero si además de eso la organización penaliza la libertad de información, la castiga en forma agresiva, pues entonces tenemos un problema grave y es que se están haciendo cosas destructivas para la sociedad y no se están conociendo. Y no se están conociendo porque los administradores, los presidentes, los gobernadores están persiguiendo o acosando a las personas que denuncian lo que está pasando. Esa sería una oposición pacífica, en el sentido de que se entra en la denuncia a través de la libertad de expresión. Eso tiene por prerequisito una prensa libre, emisoras de televisión libres, pero sobre todo, lo más importante es que las personas no sean penalizadas por eso. Hello, Happy New Year, Happy New Christmas. Entonces, eso es, digamos, la denuncia de la irregularidades de los gobiernos, ¿no? La otra es, que también se practica, es la oposición agresiva, de la cual hay dos variantes, la violenta y la pseudo-violenta. La pseudo-violenta es el saboteo, es decir, el bloquear de alguna manera el trabajo de la administración destructiva de manera de que no logre los objetivos de destrucción que se propone. Sabotearlo legislativamente, sabotearlo de cualquier forma, denunciándolo en las instituciones internacionales, etc., ¿no? Sabotear la actividad de un presidente, de un capitán de barco que está haciendo las cosas mal. Cuando él quiere acelerar los motores, él da la orden, pero la sala de máquinas no acelera los motores. Le sabotea la orden al capitán. Pero
¿Qué pasa? Que eso también genera reacciones violentas por parte de los gobiernos, ¿no? La otra que queda ya es el saboteo activo y vamos entonces a la guerra, al conflicto armado donde lamentablemente una parte desesperada no encuentra otra cosa para salvar la esencia de lo que considera junto que la destrucción física u organizacional de la persona o del grupo de personas que están a cargo de eso. De ahí vienen los motines y los golpes de Estado y todas esas cosas horribles que a veces pasan, ¿no? Entonces eso es lo que está, la situación que en un momento dado se puede dar ante un liderazgo nefasto, pues un liderazgo caracterizado por un mal líder y un mal equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que no ofrezca garantías de excelencia, que no pareciera estar interesado en hacer las cosas bien, sino en enriquecerse a título individual, en sacar provecho de la posición que se les ha asignado. Y bueno, eso lo hemos visto en las empresas, eso lo hemos visto en los gobiernos, eso lo hemos visto en los ejércitos. A veces uno ve a esos cuentos de historias de ejércitos enormes yeah, que se han agravado, que han perdido la guerra. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que este ejército de 500.000 de personas armadas hayan sucumbido tan rápido? Y entonces la explicación dicen, los he entendido, bueno, la corrupción. ¿Cómo que la corrupción? Sí, los jefes militares no estaban ahí para defender la patria, estaban ahí para hacerse ricos. Y la tropa lo sabía. Y a la hora de la contienda, esa supuesta lealtad que tenían a los oficiales se, se desapareció porque ellos sabían que los oficiales eran todos unos corruptos y que no tenían ningún otro interés que hacerse ricos y como decían en una época, comerse la comida de los soldados. Comerse la comida de los soldados. Es una frase sencilla, pero hubo muchos oficiales que se hicieron ricos aprovechando la partida de alimentación de la tropa, dándole comida de porquería a la tropa, mientras ellos se enriquecían en el proceso. Bueno, todas estas cosas son motivo de reflexión ante este cambio de timón que hemos dado, porque estamos dándole una segunda oportunidad a un capitán que ya fracasó para que esta vez supuestamente lo haga mejor. Y por ahora, la selección que está haciendo de su tripulación y de sus oficiales es francamente preocupante. A cargo de la salud pone gente que no sabe de salud. A cargo de la burocracia más grande de defensa del mundo está poniendo una persona que, aunque sirvió militarmente, era básicamente un presentador de televisión que jamás ha tenido una reunión de alta seguridad del poder público. Y así sucesivamente en diferentes cargos, ¿no? Va a poner a cargo de la policía una persona que nunca ha sido policía, que no tiene experiencia en lo que es el combate al crimen y al crimen organizado. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se sentirán todas esas personas competentes en todos esos cargos, sabiendo que el próximo jefe que se va a encargar no tiene la menor idea de lo que va a hacer? ¿Qué harán? ¿Se sentarán y verán qué va a pasar? ¿Renunciarán a sus cargos por decir yo no voy a participar en este desastre porque después me van a echar la culpa a mí? Cuando todo esto fracase y empiecen a buscar culpables, seguro que la culpa la voy a tener yo. Entonces yo prefiero esto, me voy a otro cargo en la empresa privada porque esto es muy penoso lo que puede estar pasando aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la actitud. Y en cuanto a nosotros, los pasajeros de este barco, bueno, estamos también preocupados porque no teniendo responsabilidades como tripulantes ni como oficiales del barco, bueno, es en nuestro interés que este barco siga a flote y siga con un rumbo adecuado, que no vaya a pique,
y que no llegue al puerto donde no es, y sobre todo que no entremos en combate en pleno océano con otros barcos sin necesidad, simplemente porque nuestro capitán le dio por hacer una demostración de fuerza y de arbitrariedad. Me hace recordar una anécdota maravillosa que tiene que ver con quién tiene el poder en un momento dado. La anécdota dice así: viene un portaaviones súper avanzado con 300 aviones y todo un grupo de tareas rodeado de destructores, submarinos, etc. Y de repente uno de los vigías le dice al capitán del portaaviones y de la flota, le dice: capitán, hay un objeto a 5 kilómetros de distancia en nuestra proyección, en nuestra trayectoria, pues, en nuestro rumbo. Le dice: bueno, notifique a ese objeto o a esa entidad quiénes somos para que se desvíe. El operador llama por radio en una frecuencia supuestamente internacional de entre la gente que está en el océano y le dice: este es el submarino, este es el portaaviones USS, qué sé yo, Lincoln. Le estamos ordenando que coja un nuevo rumbo porque nosotros vamos en esa dirección y queremos evitar la colisión, así es que por favor cambie de rumbo. Entonces el que recibe la llamada, el que escucha la llamada, que está en esa localización, agarra su radiecito y en una voz muy tímida le dice: negativo, ustedes me disculpan, pero nosotros no vamos a cambiar nuestra posición. Ante semejante comentario, el operador del portaaviones le dice: usted como que si no sabe con quién está hablando. Usted está hablando con la armada más poderosa del mundo. Usted está hablando con el equipo de tarea más sofisticado. Si usted se rehúsa a cambiar de posición, nosotros lo vamos a atacar y lo vamos a pulverizar. Tenemos todo un armamento que puede hacer que usted desaparezca de la superficie del agua. El pobre hombre que está del otro lado de la radio en este punto, todo atemorizado, le dice: mire, si yo pudiera cambiáramos de posición, pero no puedo, me es imposible. Yo creo que ustedes van a hacer lo que van a tener que desviarse, porque nosotros no podemos. Ustedes me podrán amenazar con lo que quieran, pero nosotros no vamos a cambiar nuestro sitio. El portaaviones ya está completamente fuera de su sitio. Habla con el almirante, le dice: almirante, esta gente se rehúsa a cambiar de ubicación y está en directo en colisión con el rumbo que hemos designado. ¿Y usted le dijo quiénes éramos nosotros? Sí. ¿Y qué le dijo? Que él no podía cambiar de posición. Pero si nosotros tenemos el poder, dígale que cambie de posición, o si no, ejerceremos toda nuestra fuerza contra eso. El hombre vuelve a llamar y el otro le dice: mire, déjeme explicar la situación. Usted podrá tener todo el poder del mundo, pero ustedes van a ser los que van a tener que cambiar de dirección, porque nosotros no somos una embarcación, nosotros somos un faro en una roca. Así que si usted quiere, siga con su rumbo y estréllese contra nosotros, pero en realidad es muy poco lo que nosotros podemos hacer porque no podemos cambiar de rumbo. Esta anécdota maravillosa indica que a veces la aparente fortaleza que uno pueda tener, en este caso un grupo de tarea increíblemente armado, con toda la tecnología y los sistemas de navegación, que creía que tenía el poder de desaparecer del radar a cualquiera que se entorpeciera en su itinerario, se ve limitado por una cosa tan sencilla como que el faro no se puede mover, el faro está en una roca. Y esa parte, esa ignorancia de lo que no se sabía, los estaba haciendo quedar en ridículo, ¿no? Entonces, eso es una anécdota que a mí me llama mucho la atención, porque eso
es posible que pase en este nuevo turno de navegación de este capitán, que el capitán insista estúpidamente en que alguien cambie de rumbo y no se tropiece con la realidad de que el que va a tener que cambiar de rumbo es él. Pero bueno, ¿quién soy yo para comentar esas cosas? Un humilde pasajero en este barco tan grande, tan lleno de gente. Muchas votaron por el capitán, otros no votamos por el capitán. Como es un barco democrático, se acepta la decisión de dejar que este capitán conduzca el barco. Pero realmente estamos muy preocupados, pero muy, muy preocupados, porque el capitán no ha dado muestras todavía de escoger un buen equipo de trabajo y ha dado muestras de que pareciera no haber aprendido absolutamente nada de su primera experiencia como navegante, sino de que ahora está peor que antes, más ensoberbecido, más sordo, más radicalizado, con una actitud vengativa preocupante, porque de la venganza solo queda el contragolpe. Así es que bueno, ya veremos. Ese es el pronóstico del mar y de la navegación para el año 2025 y más allá. Para colmo, los mares se están volviendo turbulentos. Este no es el único gran buque que está navegando. Hay otros buques, no tan grandes, pero sí, sí de cierto tamaño, ¿no? O sea que tarde o temprano vamos a tener una confrontación de grandes buques. Y esperemos que el liderazgo de esos buques, los capitanes de ese buque, se den cuenta de la necesidad de tomar decisiones inteligentes. El otro día, reflexionando sobre eso, me acordé de la crisis de los misiles cubanos. Y el presidente Kennedy fue un presidente de corta duración. Lamentablemente fue asesinado casi que a mitad de su mandato. No obstante, la gente lo recuerda con gran cariño, con gran afecto. Y muchos estudiosos han analizado bastante cómo él tomaba decisiones. Porque eso es lo que se aspire de un presidente o de un líder cualquiera, que tome buenas decisiones. Porque como él liderizar es eso, conducir hombres y acciones. Entonces tú aspiras a que las acciones y la conducción sea buena, sea una buena dirección, sea exitosa. Pues. Entonces, estaba viendo el análisis de las decisiones de Kennedy y hubo varias que son las más acertadas, porque fueron en condiciones estresantes y si en algún momento un líder se mide, es en los momentos donde él tiene que tomar decisiones importantes bajo estrés, bajo inmediatez. En otras palabras, es rápido. No tienes un año para pensarlo, no tienes tiempo para consultar con tu mamá, con el papa, con medio mundo. No, no, no. Al final, como dicen aquí, the buck stop here. La decisión se detiene aquí, así es que más vale que sepas qué vas a hacer, porque si no vas a quedar muy mal. Entonces este señor tomó varias decisiones. Una que fue muy conflictiva a principios de su mandato fue la crisis de Bahía de Cochinos, donde se ejecutó una operación militar para invadir Cuba por parte de ex combatientes cubanos exilados y donde Estados Unidos la iba a fomentar, la iba a estimular, pero hasta ahí iba a llegar. Más allá de eso, no estaba previsto que llegara, ¿no? Entonces, la situación es que esa operación no la planeó el gobierno de Kennedy, la planeó el gobierno de Eisenhower. Y la operación resultó muy mal planeada, fue penetrada, fue un desastre, dicho por ambos lados, ¿no? Y producto de eso, pues, en el momento crítico de la invasión, y se le puso a Kennedy la necesidad
de apoyar la invasión que estaba siendo destruida por el gobierno de turno en la isla, para no mencionar personas, y él se negó a usar el ejército americano para apoyar, para darle apoyo aéreo a esto. Esto lo hizo precisamente tratando de evitar la convulsividad que se podría generar en un momento dado si un país tan poderoso como Estados Unidos invadiera otro. Creo que se va a acabar pronto esto, así es que yo creo que este cuento lo dejamos para otro día. Muchas gracias a ustedes por acompañarme una vez más en estas reflexiones. Hoy, ya terminando el año y hablando sobre el liderazgo, sobre la competencia y sobre las incompetencias de los líderes. Y muchas gracias a ustedes por escucharme. Mañana saldré de nuevo aquí en mi triciclo para hablarles de algún otro tema o para continuar con este tema y hablarles de ciertos casos de liderazgo que a mí siempre me han llamado la atención por ser muy emblemáticos.